Lo vi así de refilón en Bogotá a raíz del Festival Gao, que tuvo hace pocos días su realización. Lo había visto la última vez, creo, por Zoom. Habíamos hecho un podcast y desde ese momento él me había dicho que estaba exilado en Madrid. Nuestro invitado de hoy es el periodista, escritor, hoy exilado desde hace 1 año y medio, Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, el primer diario digital en América Latina. Un diario que desde el 2020, si no estoy mal, incluso antes, pues tiene una confrontación, si se puede decir, es blanco, más bien, de una guerra que ha desatado el presidente Bukele en El Salvador. Hoy lo queremos invitar precisamente porque lo que le ha pasado al Faro tiene que ser estudiado por muchísimos periodistas en América Latina, en momentos en que lo que sucedió en El Salvador hace tanto tiempo y que tiene que ver con la llegada al poder de una ultraderecha que está lastimosamente avanzando en América Latina desde que Donald Trump llegó al poder, pues nos da a nosotros como un espejo de lo que sucede cuando personas que son muy prendadas de sí mismos y que se aferran al poder cuando llegan, pues cuál es su relación con las libertades y sobre todo con la libertad de expresión. Lo que pasó con El Faro es que Óscar Martínez, su familia y su madre, creo que también es así, les ha tocado salir del exilio, pero no han dejado de seguir trabajando, de seguir investigando y de seguir contando lo que tienen que contar. Bienvenido, Óscar, aquí a fondo. María Jimena, es un gusto acompañarte. Siempre que te veo y conversar con vos es muy interesante para mí. Lamentablemente hoy nos toca hablar de este tema, que yo sí lo creo, así como los nicaragüenses nos lo advirtieron a nosotros en su momento. Yo no tengo ninguna duda de que nosotros seremos el augurio de lo que se les viene a muchos más. No es verdad, fíjate que y no comenzó así. Mira que yo he firmado miles de cartas en favor de El Faro, abogando porque esta guerra que desató Bukele a tu periódico, pues cese y se vuelva otra vez al escenario ideal en las democracias, ¿no es verdad? Donde hay libertad de prensa y el gobernante se permite o tiene o puede ser cuestionado. Comenzamos así, muchos periodistas en muchos países. Hoy lo que ha sucedido, repito, en El Faro es un espejo premonitorio de lo que puede pasar en muchos otros países donde la ultraderecha ha llegado al poder. Yo quería, como este es un podcast a fondo, yo quería, Óscar, que nos contaras primero cómo fue esa primera como voz de alarma, cuando ustedes sintieron que lo que estaba pasando de pronto en Nicaragua no era imposible que pasara en El Salvador y que ustedes sentían que pues lo que estaban haciendo es haciendo su trabajo y que la llegada al poder de un personaje como el presidente actual de El Salvador, Nayib Bukele, pues era uno más. Y resulta que eso no pasó así. Bueno, mira, en primer lugar, nosotros ya habíamos leído antes de que Bukele hiciera una referencia directa, nosotros ya habíamos leído el carácter de él, como ustedes ya habrán leído el carácter de Del Espriella, como en Ecuador ya hay muchos artículos de colegas que leyeron el carácter de Noboa.
La cuestión es qué es lo que estos hombres quieren, no es tan difícil de comprender. Ellos mismos lo dicen cada vez con más claridad. ¿Qué es lo que quieren? Quieren todo el poder, no quieren contrapeso. Les parece que la división de poderes es un obstáculo innecesario. Les parece que el debido proceso, en términos, por ejemplo, de prohibiciones constitucionales que provengan de la Corte, son un aletargamiento innecesario para sus proyectos que ellos consideran eficientes y de una especie de nueva política no normada y aún no categorizada. Entonces, claro, en sus discursos, antes de atacar, por ejemplo, a los medios de comunicación con ahínco, Ujú. Bukele empezó a dedicarse a atacar a todo aquello que aún no controlaba como estamentos del Estado. Entonces, el primer paso es cuando un político de esta naturaleza empiece a decir que los decretos de inconstitucionalidad que la Corte hace contra algunas de sus medidas Ujú. son taras absurdas, son juegos políticos y nada más, empiecen a entender algunas cosas. Ya diré cuáles. Ujú. Cuando empiece estos presidentes en países que son muy presidencialistas, como los latinoamericanos, a Ujú. decir que las asambleas legislativas le retienen préstamos para sus proyectos secretos, por ejemplo, en el caso de Bukele, fue el de seguridad, él no quería revelar para qué pedía más de 100 millones de dólares Ujú. para un plan que no le había contado a nadie en qué consistía, que se llamaba control territorial. Cuando empiecen a elevar el nivel de ataque a esa institución por razones que tenía esa institución, queremos información de para qué te vamos a dar un préstamo. Ujú. Entonces empiecen a comprender que tarde o temprano eso le va a pasar a ustedes, porque esos son los rasgos esenciales. Primero, tratan de controlar todo el Estado, esa es la regla básica del buquelismo, controlar todo el Estado, tener control absoluto, es la única regla medular del buquelismo. Cuando lo logran, entonces voltean a ver a los demás actores que les parece que pueden dañar su narrativa. ¿Quiénes? A las organizaciones de defensa de derechos humanos, Sí. a incluso las congregaciones religiosas que tengan algún nivel de crítica Ujú. y evidentemente al periodismo. Bukele tardó bien poco Sí. en tirársele a la yugular al Faro. Ujú. Bukele llega al poder en junio de 2019, un hombre que años atrás, cuando no lo vigilábamos porque no era el poder fáctico del país, aplaudía y movía en redes sociales las investigaciones de corrupción sobre el gobierno anterior al suyo que el Ujú. Faro publicaba, inmediatamente en cadena nacional nos acusa abiertamente de lavado de dinero, Mm. abiertamente de lavado de dinero, utilizando fondos públicos, recursos públicos en una cadena nacional. Dice que en el Faro lavamos dinero y que la Fiscalía o Hacienda iban a abrir procesos en nuestra contra, y eso fue real. Él lo anunció. Claro, en aquel momento, después lo sabríamos, pasaban dos cosas. Nosotros ya teníamos la evidencia principal de que su gobierno estaba pactando con la Mara Salvatrucha Sí. para reducir los homicidios, y además en ese momento ya estábamos intervenidos con Pegasus. Es decir, cuando Bukele se nos lanzó a la yugular por primera vez, eh, él ya sabía que nosotros sabíamos, por así decirlo. Sí. Y empezó a hacer lo que cada uno de estos personajes intenta. Empezó a intentar destruir a la institución. Ese fue el primer intento de Bukele, Ya. tirársela a la yugular a la institución. Y después supongo que al final de esta conversación empezaremos a sacar alguna especie de, Ujú. no lecciones, pero alertas que los Sí. colegas en países como el tuyo ahora mismo deberían de empezar a tener. Pero así fue, Bukele empezó apenas meses después de estar en la presidencia a intentar destruir el Faro, tal como yo lo digo en el artículo con el que tuvimos el honor recientemente de ganar el premio Gabo. Exacto. El primer exiliado del Faro fue el Faro. Sí, una de las cosas que sucedió en ese momento es que fue progresivo. Tengo entendido que primero fue la toma del aparato de justicia, ¿sí? Y una vez Bukele se hizo a la justicia y de pronto de manera simultánea empezaron los ataques al Faro cuando ustedes descubrieron que efectivamente él tenía una negociación por debajo de la mesa con la Mara Salvatrucha. Mi pregunta, y siempre había querido hacer esta pregunta, es ¿por qué él se molesta cuando ustedes sacan pues
la historia de que él estaba negociando con la Mara Salvatrucha. ¿Por qué esa reacción que él tiene contra el Faro, que es tan demoledora desde el inicio? Tenemos unos problemas de conexión con Óscar Martínez, que está en México. Allá recibe desde hace 6 meses en un exilio que realmente comenzó varios meses antes, hace 1 año y medio. Él se vio obligado a salir de El Salvador precisamente por la persecución que ha impulsado desde casi el inicio del gobierno el propio presidente Nayib Bukele de El Salvador. Una de las cosas que aprende de lo que ha sucedido con El Faro, que repito, fue en su momento un diario que fue el primer diario digital en América Latina, cosa que era realmente un avance muy importante, es que lo que ha sucedido, los pasos que ellos han seguido en esa decisión por parte de Bukele de perseguirlos, se ha convertido en una lección que debe ser muy bien estudiada por todos los periodistas que hoy aparentemente empiezan a enfrentar los mismos desafíos que tenían y que tienen en este momento en El Salvador con el periódico El Faro. Ahora sí volvimos a tener aquí a Óscar. Perdón, te pido disculpas, estos problemas que pasan cuando menos querés, María Jimena. Pero bueno, la pregunta, escuché perfectamente tu pregunta. Exacto. Mira, no, Bukele lo primero que hace es construir una narrativa. Con estas frases que le gustan, yo entiendo que el ganador de las elecciones de ustedes tiene algunas de estas frases. Bukele le llamó los mismos de siempre a los políticos anteriores, pero también ahí metió en el saco a las organizaciones civiles, al periodismo, a ciertas incluso universidades críticas, porque si los metes a todos en un saco es más fácil darle fuego. Y empezó a decir que los mismos de todo habían traído todas las desgracias del país y que él, en cambio, era alguien muy diferente. Luego empezó a buscar alianzas con aquellas personas que él sabía que podían ayudarle a ascender, y buscó alianzas en todos lados. Bukele fue muy estratégico para juntar gente y luego abandonarla. Hay un artículo muy elocuente de Bukele que hicimos en El Faro que se llama Bukele sin la L, sin la G, sin la D, sin la T, sin la I, sin la Q. Bukele le prometió a la comunidad de la diversidad que él iba a ser diferente y que nos iba a apoyar y que esto no iba a ser como siempre, y luego, cuando llegó al poder y le convino, dijo que el aborto era un genocidio. Entonces, lo primero que hizo es instalar un discurso político. Después de eso, atacar, como si esto fuera una desbandada de animales más débiles, atacar al más débil, que era la Asamblea Legislativa. La gente en las encuestas de medición despreciaba a la Asamblea Legislativa por igual de diferentes partidos. Entonces, Bukele lo primero que hace es tomarse con militares y con un montón de camarógrafos que lo filmaban, tomarse el recinto del primer órgano de Estado. Esto lo hizo en febrero del 2020, porque dijo que no le aprobaban un préstamo. Y luego metió el siguiente elemento del sincretismo de hombres como estos, a Dios. Dijo que iba a hablar con Dios a ver si disolvía la asamblea. Y luego salió y le dijo a la masa que él había convocado que Dios le había pedido paciencia. Por poco estuvo Bukele ese domingo, 9 de febrero de 2020, de dar un golpe a la Asamblea Legislativa, pero dejó muy claro que si estabas contra él y los militares podían hacer eso. Pero después, y aquí viene el gran secreto de esta gente, somos sociedades con unos valores democráticos muy endebles. Mucha gente, lejos de escandalizarse al ver que Bukele se tomaba el asiento del presidente del primer órgano de Estado, irrumpiendo en un salón que no le correspondía, mucha gente vio eso como un acto de poder y le gustó. Entonces Bukele en las elecciones de 2021 gana, en las elecciones donde los pandilleros apoyaron ese triunfo, tal como apoyaron el suyo como presidente en 2019, Bukele gana la supermayoría en la Asamblea Legislativa. A partir de ahí, él ocupa esa Asamblea Legislativa que ganó en las elecciones para que tomaran decisiones inconstitucionales e ilegales. Destituyeron al fiscal general que estaba investigando su corrupción y sus pactos con pandillas en la primera sesión, y destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional
que habían contravenido muchas de las decisiones autoritarias que Bukele había tomado durante la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que para cuando en mayo de 2021 Bukele instala su asamblea, ese mismo día él controla el Estado por completo. Le faltaban algunas cosas, los jueces, el Tribunal Supremo Electoral, pero ya tenía el poder ejecutivo, ya tenía el poder legislativo y ya tenía el poder judicial. A partir de ese día, Bukele concentraba todo el poder y entonces empieza un tipo de persecución distinta. Ya. ¿Qué tipo de persecución comienza ahí? Porque ya es el Señor Todopoderoso que tiene pues poderes omnímodos, ¿no es verdad? Y comienza el asedio a El Faro. ¿Cómo fueron esas alarmas? O sea, ¿cuáles fueron esas primeras alarmas? Porque, bueno, somos periodistas, siempre nos ha pasado ese los tiene, pero caramba, uno nunca piensa que ese tipo pues, de discusiones y de enfrentamientos pues van a pasar o van a llegar hasta donde pues, llegaron. Hoy la mayoría del Faro está por fuera, el periódico sigue existiendo, pero no puede existir en El Salvador. Y ustedes están en el exilio. Y pelechándola, como decimos acá, sacando investigaciones y haciendo las cosas desde otros lugares. Hoy estás en México, pero hace 6 meses, como hablamos, pues estabas en España. ¿Qué fue lo que primero te cimbroneó, como decimos, cuando ustedes vieron que Bukele decía qué? Mira, Bukele, entonces, teniendo esto, lo primero que nos sorprendió es el uso completamente violento que hizo de su fiscalía. El primer movimiento de la fiscalía fue perseguir a los fiscales que habían estado investigando sus pactos con pandillas que nosotros habíamos revelado. A esos fiscales, desde el día 1 que Bukele impone a su actual fiscal, que es un títere de Bukele. Rodolfo Delgado es un títere de Bukele. Bukele anuncia capturas antes de que el fiscal haya dicho nada. Ese fiscal va y allana las oficinas de los fiscales de lo que se llamaba Grupo Antimafia. Esos fiscales están ahora en el exilio. Lograron salir con nocturnidad, con ayuda de alguna gente que no puedo mencionar. Entonces, ahí entendimos que iban por todos aquellos que hubieran dicho o revelado algo relacionado con sus pactos con pandillas y nosotros éramos quienes lo habíamos hecho. Desde ese momento empezamos a tener prohibición para entrar a las conferencias de prensa y cuando te digo prohibición era que nos prohibían con un soldado entrar a las conferencias de prensa. Pero luego vinieron más difamaciones de Bukele hacia el periódico. Bukele nos ha acusado, él y sus funcionarios en ese trayecto, imagínate, de tráfico de personas, de lavado de dinero, de violación sexual tumultuaria. Nos ha acusado también de tráfico de drogas y de ser miembros de pandillas. De todos esos delitos nos ha acusado él o nos ha acusado su director de la inteligencia del organismo de inteligencia del Estado, Peter Dumas, o nos han acusado varios de los diputados del buquelismo. Es decir, las acusaciones eran severas, pero también empezaron a llegar citatorios para que gente fuera a la fiscalía a declarar sobre casos que no nos explicaban. Pero también empezaron a llegar cartas de la Unidad contra el Crimen Organizado. Eso quiere decir que te estaban investigando como pandillero. Y debo hacer un paréntesis. Nosotros fuimos amenazados por esas pandillas antes de que Bukele entrara a la política. El Faro había sido amenazado por esas pandillas antes de que él siquiera fuera alcalde, vistiendo de rojo, de un pequeño municipio que no tenía ninguna trascendencia nacional, que él gobernó desde 2012. Pero también empezaron dos cosas que hicieron el trabajo mucho más difícil y mucho más caro, María Jimena. Empezaron los seguimientos físicos de parte del organismo de inteligencia del Estado. Es decir, había carros constantemente afuera de nuestras casas que querían que los viéramos, con lo cual era difícil salir, pero también empezó un acoso brutal en contra de las fuentes internas que ellos creían que nos hablaban. Cuando digo brutal, ¿a qué me refiero? Nosotros sabemos que el Estado Mayor Presidencial, que es un grupo de militares que debe garantizar la seguridad del presidente, entrevistaba a empleados públicos que seleccionaban con polígrafo. Sabemos que una de las preguntas que les hacían era si habían hablado con el Faro. Sabemos de dos casos
de funcionarios que no eran nuestras fuentes, Sí. pero que por alguna razón el aparato del régimen pensó que eran nuestras fuentes. Una de esas fuentes nos llamó llorando y nos pedía, por favor, ¿pueden ustedes aclararles que yo nunca he hablado con usted? Y le decíamos, no podemos hacer una nota diciendo, no hemos hablado con un señor que dice que no hemos hablado con él. Es decir, pusieron a su propia gente en una condición terrible. Claro, ¿cuál es el mensaje que quedó lanzado? Después de haber estado intervenidos con Pegasus, Ujú. acusados públicamente de todo ese montón de delitos absurdos, con nuestras fuentes perseguidas y con nosotros con vigilancia, ¿cuál es el mensaje? Si ustedes hablan con estas personas, hablan bajo su propio riesgo, Mm. porque andamos buscando quién les habla. Mira, ¿y cuándo comenzaron ustedes a saber con certeza que los estaban interceptando con Pegasus, que nosotros también conocemos, pues, ese, digamos, ese aparato lo conocemos, aquí lo hemos tenido también, pero ¿cuándo supieron ustedes? Y otra pregunta, Oscar, las fuentes que ustedes tuvieron para poder hacer esta historia que reventó, pues, y que realmente fue el inicio de esta batalla que les declaró Bukele, esas fuentes, ¿ustedes lograron protegerlas? ¿Cómo hicieron? Porque imagínense en todo este asedio y ustedes, pues me imagino que las fuentes también muy asustadas. ¿Qué les pasó a esas fuentes? Mira, ¿cómo supimos lo de Pegasus? La verdad es que fue por la inteligencia de una de nuestras colegas. Si no, no lo hubiéramos sabido. Una de las colegas del periódico detectó que su teléfono iPhone se calentaba demasiado tarde y se descargaba inusualmente pronto. Entonces ella decidió contactar a una organización que hace este tipo de exámenes Ujú. y la organización le dijo, tu teléfono ha estado bajo intervención. Ella me cita, siendo yo jefe de redacción en el parqueo de una gasolinera, me quita mi teléfono inmediatamente, lo deposita en un carro y me dice, esto está pasando. Yo decido, junto con la dirección del periódico, enviar 4 teléfonos de gente que estábamos básicamente investigando los pactos de Bukele con las pandillas hacia esta organización que es Citizen Lab. Ujú. Citizen Lab es el gran laboratorio de tecnología de la Universidad de Toronto, Mm. dirigido por John Scott Railton, que ha descubierto a lo largo de casi 15 años intervenciones con Pegasus a miembros de la sociedad civil en una veintena de países de todo el mundo. Y cuando analizan nuestros teléfonos nos dicen los 4 están infectados y así seguimos mandando los teléfonos iPhone. Ese examen no se podía aplicar, entiendo que ahora sí, con un teléfono Sí. Android y resulta que todo el mundo estaba infectado. Yo tenía 43 intervenciones, había colegas que tenían solo una, había colegas que tenían 2, pero estábamos de todas las áreas, es Ujú. decir, desde la junta directiva hasta el área de ventas y hasta el área obviamente de la redacción. Entonces esperamos, nosotros dejamos, no anunciamos nada, empezamos a tener comunicaciones con alguna intención de confundir al aparato que nos perseguía y permitimos que la organización durante 3 meses siguiera documentando el espionaje. ¿Para qué nos sirvió eso? A la organización le ocurrió algo inusual. NCO Group, la empresa israelí que vende este Sí. servicio, es una empresa, debo decirlo, cobarde a la hora de revelar sus contratos. Solo dicen son contratos de Sí. seguridad con estados. Ajá. Y es todo lo que dicen todo el tiempo, para perseguir criminales exclusivamente, cuando está sobredemostrado en el mundo que se ha perseguido a periodistas, a activistas, Ujú. a políticos opositores. En fin, como nosotros no anunciamos públicamente esto hasta que publicamos junto con el New York Times y Reuters al mismo tiempo, ellos lograron detectar justamente a mi hermano Carlos, que era el que lideraba las investigaciones de los pactos de Bukele con MS, logran detectar una intervención en vivo. Mientras analizaban el teléfono de Carlos, alguien estaba dentro de su teléfono y lograron detectar que ese alguien estaba dentro de su teléfono desde territorio nacional, lo Oh. cual nos dio otro nivel de certeza. Pero claro, tal como supongo, lo imaginarás, anunciar que el Estado te ha estado persiguiendo y escuchando por Pegasus hace que muchas fuentes, después de revelarlo, te pidan por favor no me volvás a hablar nunca Sí. y hace que muchas fuentes que estabas construyendo no te vuelvan a contestar Sí. el teléfono nunca. Es cierto. Y
hasta el sol de hoy, ¿esas fuentes han sido protegidas? Digamos, para que la gente entienda por qué son importantes las fuentes para el periodismo, es que, y para periodistas, pues es que son una fuente muy importante de sacar historias que nadie quiere oír, nadie quiere ver, y menos los poderosos. Entonces, sí te pregunto eso, ¿cómo hicieron para proteger las fuentes ustedes? Pues mira, nosotros en el Faro no éramos ingenuos, es decir, nosotros ya asumíamos desde gobiernos anteriores a Bukele de que nos perseguían físicamente, de que nos intentaban aplicar, como ya no lo habían hecho, dispositivos de proximidad, o sea, estos dispositivos que si están a 100 Sí, metros pueden escuchar lo que estés escucharte. hablando por teléfono, Ujú. o que nos triangulaban con antenas. Cada vez que haces una llamada y tu teléfono se activa entre tres antenas, y gracias a eso ya nos habían dado algún tipo de seguimiento en gobiernos anteriores. Es decir, no éramos ingenuos para hablar por teléfono, con lo cual la primera protección es sepan que nos van a querer escuchar, Ujú. sepan que van a querer saber a dónde Ok, van, sepan que posiblemente esa moto que viene atrás de ustedes no es un repartidor de una de estas cadenas de repartir cosas. Asúmanse, si ok. ustedes están cubriendo cosas sensibles de gobiernos autoritarios, asúmanlo y minimicen el riesgo. Ya. Habíamos minimizado mucho. Ahora, no te voy a mentir, vos no podés controlar y trasladar a todas tus fuentes de qué forma van a utilizar un dispositivo móvil. Muchos de ellos también hablan. Yo no te puedo decir con plena garantía que algunas de las fuentes que estaban adentro del gobierno no sufrieron consecuencias. Ujú. No lo podemos saber porque no nos volvieron a hablar. Ahora, las fuentes más sensibles con las que habíamos trabajado en las historias, les protegimos. Uno no protege a las fuentes que le caen bien, protege a la fuente y punto. Ujú. Entonces tuvimos que hacer muchos movimientos para ayudar a garantizar a través de organizaciones de la sociedad civil, a través de advertencias prontas, Ujú. que algunas de esas Para, personas, por ejemplo, dejaran el país. a fuentes que dejaron el país. ¿Y después qué vino? Después de este primer envión, ¿qué empezó a pasarles a ustedes? ¿Estaban siendo escuchados, interceptados sus teléfonos, sus fuentes estaban yéndose porque estaban asustadas también? Y entonces, ¿qué pasa en el periódico El Faro? Mira, después viene un periodo que es muy triste, pero que es muy comprensible. No diré nombre ni apellido, pero hay algo que logran. Nosotros tuvimos un montón de gente que renunció. Y yo entiendo por qué renunciaron. Es decir, gente que por presiones familiares Ujú. decidieron dejar el periódico, periodistas valiosos y valiosas que tenían buena información, que nos dijeron ya avisoramos lo que se viene Y no. y tenemos ciertas condiciones de vida personal que no queremos arriesgar. Yo no tengo más que para esa gente respeto y agradecimiento por el tiempo que lo hicieron. Pero también ocurrió que el acoso empezó a ser mucho más evidente. Es decir, vaya, te lo puedo llevar desde las cosas particulares hasta las cosas más violentas. Empezamos nosotros a tener, vaya, yo tuve problemas para alquilar una casa. Cuando Así. la gente sabía que trabajaba para el Faro, yo logré alquilar el quinto apartamento que una persona me quiso alquilar y a nombre de otra persona. O Ujú. sea, tu vida cotidiana empezaba, el mensaje había calado no solo entre el gremio, Sí. porque cuando Bukele, que es un hombre tan viral, dice que vos sos un pandillero, un tal y un cual, hay mucha gente que lo Mm. escucha y se lo cree. De hecho, hay mucha gente en el país que la primera vez que sabe algo de vos es porque Bukele te insultó. Pero también teníamos, recuerdo perfectamente, estar en un restaurante con Carlos Dada cuando aún estábamos en el país Ujú. y que nos empezaran a insultar los de la mesa de al lado ya con intenciones de buscar una gresca física. Es decir, el Bukele logró volver el país hostil en contra de nosotros. Con lo cual, y aquí viene la tercera consecuencia, porque nosotros seguíamos con todo esto que te hemos dicho. Ujú. Llamamientos de la fiscalía, visitas de la policía a nuestras casas, el carro de la seguridad del Estado parqueado afuera, el antecedente de Pegasus, la acusación, la auditoría de Hacienda que se tomó el periódico. Esa es la No, no, otra, no. porque después vino el asedio, a, digamos, financiero, que es otro tema que yo creo que sería bueno que nos contaras. ¿Qué vino después en ese tema? El asedio de la auditoría que les mandó el gobierno. ¿Cómo fue? Claro, nos mandaron 4 auditorías, si no me equivoco, y eso implica que los auditores de Hacienda se tomaron las instalaciones del periódico. Nosotros ya no íbamos. Bueno, el equipo de administración sí iba,
para responder y para entregarles todos los documentos que nos pidieron. Pero cuando nos dimos cuenta, tal como ya lo hemos hecho público en alguna conferencia de prensa, de que las acusaciones no tenían la intención de probar nada, sino de justificar un mensaje político. Es decir, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo, para que la gente entienda lo absurdo que esto era. Nos abren auditorías por diferentes años. Digamos que un año es 2016 y el otro es 2017. En primer lugar, ya no podían abrirnos auditorías por esos años por ley de Hacienda, pero no les importó. La abren. Y de repente lo que hacen es decir, a ustedes una organización internacional les entregó un fondo para hacer periodismo en el 2016. Les entregó $100,000, vamos a decir, para ejecutarlos entre 2016 y 2017. Pero ustedes en 2016 solo ejecutaron $50,000, entonces se robaron los otros 50,000. Y les decíamos, no, en la ejecución del próximo año vas a encontrar los otros 50,000. Y su respuesta era, no, las auditorías son por año y son independientes. Es decir, no llegaron a buscar una ejecución, llegaron a llenar el discurso del líder máximo. Entonces, claro, nosotros ahí entendimos que teníamos que hacer desde antes, lo entendimos, todo un proceso de mudanza. En primer lugar, dejamos la oficina. En la oficina llegamos a tener amenazas que venían acompañadas de fotografías de las placas de los vehículos que teníamos afuera, amenazas de bomba. Llegamos a tener con fotografías anexadas de colegas saliendo amenazas de violación sexual contra las mujeres del periódico, pero además Hacienda estaba todo el tiempo ahí, igual que el carro de inteligencia del Estado, tener una oficina y era absurdo. Y vos sabés, porque has trabajado en redacciones, lo importante que es el contacto humano en una redacción. Entonces, vaya, hicimos, además que la pandemia también se había intervenido y nos había dado algunas lecciones, dejamos la oficina, pero también dejamos el país. El Faro dejó de ser una empresa salvadoreña y empezó a ser una fundación costarricense. Nos pareció que Costa Rica tenía una serie de valores democráticos y unas instituciones más sólidas, y entendimos que lo que Bukele quería era congelar el dinero de la institución para que no pudiéramos operar. Entonces lo sacamos a Costa Rica. Ahora, ahí viene un segundo éxito enorme, y aquí arranco un consejo para los colegas. A ver. El éxito enorme, perdón que esto en México y pasan helicópteros y camiones, esto parece una carretera. Así es la vida en este hermoso país. Entonces, la primera es, te quita un montón de tiempo para hacer periodismo. De verdad lo logran, María Jimena. Sí. O sea, aquello que yo tenía que estar haciendo como jefe de redacción o Dada como director, pensando en la próxima estrategia para manejar un tema complicado, lo pasaba reunido con asesores fiscales y con abogados y yendo a crear una junta directiva para llenar las necesidades que otro país te pedía. Es cierto, lo logran, lo felicito. Logran quitarle tiempo a los periodistas para que hagamos lo que a ustedes les asusta, que es descubrirlos en sus pilladas. Si lo logran, quien mienta eso, hacen que el periodismo sea más caro, con lo cual yo tenga menos dinero para enviar a ese reportero a la zona donde vos estás haciendo tu proyecto minero, porque tengo que invertir ese dinero en pagarle a un asesor fiscal que me explique la jerigonza de cómo es esa acusación que nos están montando desde Hacienda. Eso. Pero sin duda, ahí vino una lección que en el Faro aprendimos hace años y sin la cual el Faro, lo puedo decir con la boca llena, no existiría a día de hoy. Nosotros hace mucho tiempo entendimos que un periodismo, que un periódico, un medio bajo acoso, necesita un equipo de administración sólido. Ya. Si los periodistas nos administramos entre nosotros, sí, aquello no vamos a hallar ni el recibo con el que compramos una Coca-Cola. Es cierto. Es decir, nosotros teníamos una estructura sólida de gente, de administradores, de gerentes, de contadores que llevaban al dedillo todo. ¿Sabes cómo lo llevaban? Entendiendo que un día nos iban a querer joder por ese lado. Y sin esa gente, que son los que pagan las nóminas todos los meses, nosotros no estaríamos aquí. No nos habríamos podido mudar a Costa Rica. Esa gente en el Faro, gente de la que no conocen ni los nombres, es tan valiosa como cualquier periodista que se suba a cualquier escenario a ganar un premio. Y en Costa Rica, ¿cómo les fue? ¿Cómo fue eso de hacer, has escrito mucho de eso desde el exilio? Es más, acabas de ser premiado, como bien dices tú, junto con tu hermano Carlos, por un texto hablando de cómo es vivir desde el exilio y hacer periodismo desde el exilio. Pero ¿cómo fue esa primera
salida. Es muy distinto, porque yo también he estado en el exilio, es muy distinto escribir, ¿no es verdad? Desde el exilio que, que en el país de uno, ¿o no? Y lo es, vaya, pero primero déjame contarte cómo fue lo del exilio rápidamente. Ujú. Nosotros veníamos revelando cosas muy importantes, revelamos con audios cómo uno de los principales funcionarios de Claro. Bukele liberó a un líder pandillero que le faltaban 40 años de condena y que ahora el FBI lo tiene y lo hubieran podido usar como posible testigo en la Corte Este de Nueva York si no fuera porque Trump Mm, ha parado todo eso. Pero si él sigue ahí y los demócratas dejan de ser tan dudosos, lo podrían hacer en el futuro. ujú. Pero también revelamos con audios cómo el jefe de la inteligencia policial de todo el país estaba negociando con un líder pandillero prófugo para que él contratara al cártel de Sinaloa en México para recuperar a Kruk, que previsiblemente estaba trabajando con otro cártel. Tenemos los audios y los publicamos. Ujú. Entonces veníamos de una racha donde estábamos dilapidando esa imagen puritana de un Bukele que era solo enemigo de los pandilleros y lo estábamos presentando como lo que fue durante 8 años, el socio político de los asesinos de los salvadoreños. Ujú. Bukele fue eso, el socio político que construyó su ascenso al poder de la mano de quienes nos mataron durante décadas. Quien se resista a creer eso, se resiste a la vasta evidencia que no solo el Faro ha publicado, sino a estas alturas el Washington Post, ProPublica, New York Times, Ujú. Frontline e incluso los indictments del Departamento de Estado. Ujú. En fin, cuando nosotros nos contactaron dos líderes pandilleros de la pandilla 18, contraria a la MS, desde fuera del país, y nos dijeron queremos hablar. Sí. Nosotros verificamos que fueran ellos, hicimos visitas a dos lugares diferentes, mi hermano y yo, y hicimos las entrevistas en video, entrevistas profundas, donde ellos nos mostraron evidencia incluso en sus teléfonos. Quien quiera ver la serie de las confesiones de Charlie Ujú. puede verlas. Y la gente consumió eso como si fuera una serie de una plataforma digital. La gente, poníamos el capítulo, los presentamos 1, 2 y 3 de mayo del año pasado, la gente los consumía, empezaba el capítulo y había 36,000 personas ya conectadas Wow. viéndolas. Al cabo de una semana alcanzó 2 millones de vistas, que es algo inusual para un país como El Salvador, y a Bukele le ganamos la narrativa por primera vez en su reino por excelencia, el reino de la irrealidad, es decir, el reino de la virtualidad. Ujú. No logró hacer que la gente volteara a ver hacia otro lado en semanas. Y eso hizo que desatara uno de los mayos más violentos, encarceló gente, reprimió gente, creó la ley de agentes extranjeros, encarceló a Ruth López, la principal Claro. activista anticorrupción, y a un abogado constitucionalista y a defensores medioambientales. Terminó muriendo en sus cárceles un bucero porque no cumplió unas órdenes que él dio por tuit. Mayo fue terrible. La reacción al mes que empezó con nuestra publicación fue espantosa. Entonces, nosotros estábamos fuera del país antes de publicar, le llamábamos salidas preventivas, pero inmediatamente publicamos, el encargado del organismo de inteligencia del Estado, Peter Dumas, nos acusa públicamente de varios delitos y además nos lanza una amenaza muy poco poética y muy poco sutil, nos dice no le tiren piedras a quien tiene bombas. Esa es la prosa a la que ese señor pudo aspirar. Pero después de eso, nosotros, gracias a una fuente valiente interna, nos enteramos de que las 7 personas que habíamos firmado ese artículo, es decir, mi hermano y yo entrevistábamos, pero hay quien produce, quien corta, quien Sí. mejora el audio, las 7 teníamos proyectos de órdenes de captura dentro de la fiscalía. Decidimos quedarnos afuera haciendo incidencia, dando entrevistas. Yo estuve como en 7 países Mm. explicando lo que habíamos hallado y pensando que de esa forma íbamos a disuadir las intenciones. Finalmente, y con esto acabo el relato del inicio del exilio, un mes y 7 días después de que publicáramos, Mm. el día 7 de junio de 2025, estábamos nosotros, un grupo grande del periódico, cerrando un foro centroamericano que nosotros organizamos en San José, Costa Rica. Teníamos una copa de champán para brindar el cierre del foro y ya habíamos comprado boletos. Al día siguiente, el día 8, todos entrábamos al país. No, perdón, el día 7 de junio todos Todo. entramos al país a las 4:46 de la tarde.
Una fuente diplomática de una embajada grande nos llama aparte a mi hermano, al subjefe de redacción Sergio Arauz y a mí, y nos dice, ustedes van a ser capturados el día de mañana en el aeropuerto de San Salvador. Ah, caramba. No viajen. Y nos da alguna evidencia que no podía saber de otra forma. A partir de ahí decidimos no viajar. Y a partir de ahí fuimos reuniendo poco a poco más información que publicamos, como los planes de inteligencia que tenían para incluso implantarnos cocaína en las Wow. maletas una vez entráramos desde San José. Y bueno, hemos revelado otra información más sobre las órdenes de captura, pero de momento pues entrar sería ir directamente a las cárceles. Y cierro con esto. Yo lo creo. Hemos visto la crueldad que este régimen le ha hecho a otras personas. Hemos visto cómo el asesor de seguridad del presidente, que era su amigo de la adolescencia, Ernesto Mason, salió de las cárceles después de haber sido capturado y estar solo 6 meses en las cárceles porque Bukele lo acusó de estar hablando con periodistas. Salió con la cabeza cosida como si fuera un balón de los años 30. A ese hombre parecía que le habían hecho una lobotomía y la autopsia que le entregan a su madre no permite determinar de qué murió. A nosotros en las cárceles de Bukele, cuando hemos revelado la corrupción que el director de cárceles y su madre ejercen desde las cárceles, cuando hemos revelado los nombres de los torturadores que están asesinando a los presos, yo lo digo con tristeza, no con ningún tipo de heroísmo. Yo no creo que nosotros saliéramos vivos de las cárceles. Una de las cosas digamos que se emula y muchos gobernantes que han llegado al poder de Bukele es precisamente esas cárceles, esas famosas cárceles que se han convertido como en el epicentro de la iconografía, de la manera como gobierna Nayib Bukele. Esas cárceles, en esas cárceles, ¿qué es lo que uno puede decir que realmente sucede? Porque no solamente sirven para meter a los asesinos más peligrosos que tenga El Salvador, bueno, y ahora asesinos que vengan de otros lugares, porque él se ofreció a recibir indocumentados y de Estados Unidos, de cualquier origen latinoamericano, pero realmente la visión que se tiene aquí es que en muchos sectores que esa es la manera como se reduce el crimen y cómo se controlan a las grandes organizaciones criminales. ¿Realmente qué ha pasado en esas cárceles, Oscar? En primer lugar, la gente que te escucha, estoy casi seguro de que habrán visto una cárcel, la cárcel que Bukele quiere que ustedes vean. Uh-huh. Yo les recomiendo que cuando, si es que todo lo ocurre como es previsible y el señor de la Espriella continúa con su lógica de emular algunas de las decisiones de Bukele, siempre recuerden una cosa: cuando uno de estos hombres quiere que veas a un lado, insiste que veas a un lado, es porque no quiere que veas a otro. Sí. Siempre pregúntese, ¿a dónde no quiere él que vea cuando me está diciendo con musarañas y monerías, mire para acá, mire para acá? Si él quiere que usted mire para ahí es porque no quiere que mire para otro lado. En Bukele eso es cada vez más obvio. Bukele quiere que miren el Secot porque no quiere que miren las otras cárceles. El Secot es, y lo defiendo, un montaje propagandístico. ¿Esos hombres tatuados son pandilleros o lo fueron? Sí, claro, mírenle las caras. ¿Esos hombres están capturados por el régimen de Bukele? No. La gran mayoría de pandilleros que tenían tatuajes en la cara estaban presos desde mucho antes. Las pandillas prohibieron tatuarse la cara en 2005. Esos hombres han sido sacados de otras cárceles para ser puestos ahí, para vender la idea de que los 108,000 personas que están ahora presas en El Salvador son idénticos a ellos. Y eso es mentira. Y eso, por eso le gusta la parte facilona a youtubers y políticos, como lo hizo Kristi Noem, que era la secretaria de Trump, de ir a tomarse una foto y aparecer con todos esos malos perfectos atrás. En las otras más de 20 cárceles, la gente que está muriendo no se ve como esa. La mitad de la gente capturada son campesinos, albañiles, enfermeras, maestras de escuela, directores de escuela, lecheros. Tenemos gente que es capturada que son raperos que venían incluso de Estados Unidos a dar un concierto. Capturaron masivamente para llenar el discurso político del líder que dijo voy a capturarlos a todos y ya.
y en esas cárceles hay tortura sistemática. Nosotros en el especial testimonio Sí. hemos recogido los testimonios de 27 personas que sobrevivieron a eso y las torturas que nos relatan o que nos muestran en sus cuerpos son torturas que nos recuerdan a la represión militar de los años 80. Pero si no quieren creerle al Faro, tienen todo su derecho. Recientemente la Comisión Especial vinculada a Naciones Unidas de expertos internacionales analizó lo que pasaba en las cárceles y determinó que lo más probable es que ahí se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad. La tortura ha vuelto a ser sistemática. Bukele quiere que miren esa cárcel, el Secot, y solo el Secot, por dos razones. La primera ya se las dije, para que no vean las demás. Ahora les digo la segunda, porque todos estos líderes de derecha, simplistas, simplones, como les quieran decir, tienen una lógica que venden muy bien, que otrora la tuvieron también los líderes comunistas como Fidel Castro, como lo decía el escritor Reinaldo Arena. Tratan de crear dos categorías, ciudadanos y no ciudadanos. ¿Quién es el buen ciudadano? El que me aplaude, el que no se mete conmigo. El mal ciudadano son todos los demás. Y el no ciudadano no tiene derechos. El no ciudadano puede morir. El no ciudadano casi que no es un humano, porque los derechos humanos están hechos para los humanos y no para la otra gente. Y nos venden esa lógica simplona de buenos y malos que a tantas catástrofes ha llevado en el mundo. Bukele quiere que todos ustedes piensen que los que están en las cárceles se ven como esos hombres porque quiere poder matarlos tranquilamente. Una de las paradojas de estos presidentes que han llegado al poder, bueno, lo revela muy bien y lo refleja muy bien el caso de Nayib Bukele, es que a pesar de todo lo que tú estás denunciando, lo que ha denunciado el Faro, este señor Nayib Bukele ha logrado reelegirse, se ha tomado el Estado, los poderes públicos y va por su tercera, ahora reelección. Prácticamente es ya un dictador de los de ahora. Y yo te quería preguntar sobre el hecho de que eso va acompañado de una reducción muy impresionante en los índices de violencia, o por lo menos eso dicen. Y eso se muestra como una fórmula, como una receta, la receta Bukele, para enfrentar los grandes desafíos en materia de seguridad. ¿Qué dices tú de esa receta? Que además es una receta que muchos quieren emular, entre ellos, pues, nuestro presidente electo Abelardo de la Espriella. Vaya, mira, sí, es una gran pregunta, María Jimena. A ver, Bukele ha reducido los homicidios, definitivamente. Los homicidios ya venían reduciéndose desde antes de que él fuera presidente, pero él lo hizo de una manera drástica. Ahora, la reducción de Bukele es enorme, sin duda alguna. ¿Es real la cifra que nos da? No. Ahí hay un maquillaje, es decir, Bukele eliminó todo aquello que se había decidido en el protocolo de Bogotá, que es donde se decidió de qué forma contar la muerte en nuestros países. Bukele sacó de esa ecuación varias cosas. Ya no cuenta las personas que mueran dentro de cárcel. Ya no cuenta las fosas clandestinas, donde los pandilleros entierran y enterraban a los cadáveres. Y a veces salían 20, 30, 80 cadáveres. Y ya no cuenta aquellas personas que murieron en enfrentamientos con la autoridad. Es decir, veámoslo de una forma sencilla, solo cuenta a las víctimas blancas de la muerte. Entonces ahí hay un maquillaje. ¿Cuánto ese maquillaje influiría en la cifra? No lo sé. Eso nos pondría, si ese maquillaje desaparece, nosotros volveríamos a ser el país hiperviolento de 2015 con 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. No lo creo, no lo creo. Pero tengo que decirlo, el conteo está amañado. Ya. Eso es un hecho. Ahora, Bukele es hijo de una sarta de políticos ineptos. De eso es hijo Bukele.
La gente estaba harta de políticos que no tuvieron ninguna Claro. fórmula para entregarles paz en sus comunidades, que se robaron hasta el agua de los floreros, que acabaron presos o escondidos en la dictadura de Ortega, Ujú. o confesando que se habían robado millones de dólares del erario público, que murieron durante sus juicios y que fueron ineptos, que tenían un proyecto de permanencia en el poder y no un proyecto de solución de problemas, que no quisieron arriesgar votos por salvar vidas. Bukele es hijo de esa ineptitud. En un país donde le hubiéramos dado a la gente una democracia menos raquítica, la gente habría reaccionado ante Claro. un Bukele. En un país donde la gente tuviera más tiempo para reflexionar y no solo todo el tiempo para sobrevivir, la gente conocería algunas lecciones de la historia de qué le ha pasado a El Salvador cuando le damos todo el poder a un solo hombre. Claro. Ahora, yo le digo a la gente que nos escucha, sí, han bajado la muerte, sí, vos podés ahora caminar en una colonia que antes era de pandillas sin que haya ningún pandillero, sí. Carlos, mi hermano, otro colega y yo escribimos el artículo que decretó Bukele, régimen de Bukele desarticuló a las pandillas. Nosotros que conocemos a las pandillas fuimos a 14 comunidades, entramos como Juan por su casa, hablamos con la gente, las Ujú. pandillas como las entendíamos ya no existen en El Salvador. Ahora, ¿qué costo? Ujú. Dos de cada 100 salvadoreños están presos, todos bajo juicios clandestinos. Ujú. Gran parte de ellos por razones como que mostraron nerviosismo, no lo creo. Bukele impuso secretos sobre todas las actas de captura, pero a nosotros no nos importa necesariamente el secreto que un dictador decrete. Entonces obtuvimos 690 de esas actas. En decenas de ellas solo decía mostró nerviosismo. En otras solo venía el número de documento único de identidad. Entonces, yo entiendo a la señora que está feliz porque ahora puede sacar su venta de pastelitos a la calle Sí. y los pandilleros ya no le extorsionan ni la apartan. Pero también entiendo a la madre a la que le devolvieron cadáver a su Mm. hijo, que solo era un carpintero que Mm. estaba intentando salir adelante y que era víctima de las pandillas. La pregunta, si a usted le gusta el modelo Bukele, ¿cuál de las madres va a ser usted? Porque Sí. si es la primera madre, bueno, qué bien, celebre. Si es la segunda madre, no se queje, porque eso es parte del modelo. Sí, eso nos pasó a nosotros con los falsos positivos en la época del expresidente Álvaro Uribe. Eh, Bajó sustancialmente los índices de violencia, pero aplicó el todo vale, ¿sí? Y el todo vale incluía el asesinato de civiles, ¿sí? Para hacerlos parecer como muertos en combate y como guerrilleros, cuando eran simples campesinos y jóvenes que estaban buscando trabajo y que no tenían. Entonces, sé de qué hablas. Eh, Finalmente, Oscar, nos hubiéramos podido quedar aquí hablando, pero eh, están ustedes en el exilio y como ven las cosas o como se ve las cosas en El Salvador, es muy posible que ese exilio se demore, porque, porque es probable que Nayib Bukele logre su reelección por tercera vez. Y yo pregunto, ¿cómo es ese escribir, ese oficio cuando se tiene esta situación tan complicada enfrente y cuando se sabe que hay que escribir desde el exilio y que es casi una mandato ético hacerlo? ¿Cómo es eso? Mira, en primer lugar, yo no quiero sonar ni heroico ni nada. Aquí en medio de este momento hay un montón de angustias y desvelos y tal. Pero miren, yo no creo, lo digo en serio, no creo que el momento para dejar de ser periodismo y de intentarlo es cuando un hombre tiene todo el poder y tiene en Mm. secreto todo el gasto público y en secreto encarcelado a 2 de cada 100 salvadoreños. A mí no me parece el momento de dejar de hacer periodismo, sino de hacerle más. Ahora, me voy a atrever, fíjate, María Jimena, a hacer una especie de consejo, es que esa palabra me suena mal, pero ahorita no tengo otra en la cabeza, de advertencias o Sí, de sugerencias, esa me gusta más, eso, sugerencias a los colegas. advertencias, sugerencias, sí. Si ustedes creen que esto se les viene, si ustedes leen señales de que a ustedes les va a pasar de formas distintas, pero parecidas lo que a nosotros nos pasó,
Colegas, lo primero que les recomiendo es reflexionen si ustedes están dispuestos y dispuestas a hacer esto, porque esto trae costos, no solo costos para ustedes, sino para la gente a la que aman. Si ustedes tienen que dejar del país, posiblemente más gente que no ejerce el periodismo alrededor de ustedes va a tener que dejar sus casas, sus playas, sus amistades, su bar de la esquina. Van a perder un país durante un tiempo si esto se pone grave. Entonces decídanlo. Piensen si esto es el credo que ustedes quieren llevar hasta las últimas. No hay ningún problema si no lo es. Nadie les va a decir que son cobardes ni que son absurdos. Tiene lógica, pero decídanlo, porque en ese momento van a necesitar gente decidida. En segundo lugar, preparen a sus fuentes. Díganles a la fuente, generen protocolos de cómo van a seguir conversando si llegan las peores circunstancias y ustedes están fuera del país. ¿Cuál es el mecanismo? Compártanse teléfonos desechables, busquen de qué manera en el peor de los escenarios van a mantener esa fuente, porque esa fuente a nosotros ahora nos siguen manteniendo muy informados. Luego empiecen a construir una red internacional de apoyo, desde organizaciones que protegen el periodismo hasta colegas que ustedes les tengan confianza, que sean conscientes de lo que les pasa. Número 4, no permitan que estos regímenes indolentes abaraten su exilio. Lleven una bitácora de lo que les hacen. Decir, a mí me persiguen no es decir nada. Uno tiene que decir qué día, qué hora, qué carro, quién lo siguió, qué dijo de ustedes, qué funcionario, cómo los espiaron con Pegasus. Demuestren que la persecución de ustedes no es el fantasma, porque estos líderes quieren vendernos como cobardes, que nos autoexiliamos porque alguien nos dijo algo en un tuit, y eso es mentira. Construyan su propia narrativa, les va a ser muy útil cuando salgan. Y luego, la última que se me ocurre, socialicen esto en equipo. Probablemente si esto les empieza a pasar a ustedes, no solo les pasa a ustedes. Y cuando el momento, bueno, cuando la noche oscura llegue, es mejor estar acompañado que estar profundamente solo y perdido en esa oscuridad. Por ahí es lo que les puedo decir. Óscar, muchísimas gracias, de verdad. Y te voy a confesar algo. Hace un tiempo hay muchos periodistas en Colombia que empiezan a sentir que hay que ver las alarmas, ver lo que sucedió en el Faro de una manera distinta. Sabemos que ha sucedido con ese periódico digital. Hemos estado muchas veces ahí ayudándolos y apoyándolos, pero ahora lo vemos de manera distinta, porque de pronto hay que entender qué es lo que hay que saber comprender en el momento preciso para poder seguir haciendo el periodismo en medio de unas circunstancias que van a cambiar muy rápido. Y bueno, muchísimas gracias por esa sinceridad y que sigan como están, que están haciéndolo muy bien. Además, a pesar de todo, fíjate lo que es la vida. Muchísimas gracias a vos, María Jimena, por tu interés, por tu tiempo y tus preguntas inteligentes. No tengan duda, con esto cierro mi participación. Vamos a seguir revelando. Este año, no lo creo, lo sé. También lo sabemos. No hay duda de eso. Óscar, muchas gracias y buena salud al Faro. Gracias, María Jimena. Un abrazo. Un beso. Adiós. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.